El día de hoy hablaremos sobre los instrumentos de cobertura de riesgos. Somos de la Universidad Privada Antenor Orrego de la Escuela de Administración. Nuestro docente, el Dr. Henry Hidalgo Lama. Y nuestro tema a tratar son los instrumentos de cobertura de riesgos. Los integrantes son Álvarez Cruzado Valentina, Aylas Vela Caroline, Guarniz Paredes Jacqueline, Meléndez Rodríguez Marjorie y Ramírez Blas Samantha. Algunos temas a tratar dentro de la cobertura de riesgos tenemos la definición, los usos de los instrumentos de cobertura de riesgos, los instrumentos, la importancia, un caso real a explicar, las conclusiones y como último las referencias bibliográficas. A continuación están los videos de cobertura de riesgos y sus instrumentos. En nuestro trabajo nos dará a conocer los instrumentos de cobertura de riesgos donde se describen y analizan el funcionamiento de las principales modalidades de este tipo de riesgos. Tenemos una reflexión de Peter Drucker. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Esto nos quiere decir que toda empresa exitosa ha nacido de una idea o iniciativa, tomando una decisión creativa con un propósito futuro. La cobertura de riesgos es una operación que busca eliminar la incertidumbre en los precios de algún bien. Las empresas gestionan aquel riesgo principalmente con el uso de instrumentos derivados. Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. El uso de los instrumentos de cobertura de riesgos. Para coberturar un riesgo hedge, se puede eliminar la exposición a las fluctuaciones de variables del mercado, o sea, las tasas de intereses, el tipo de cambio. Esto sirve también para transferir un riesgo financiero que no es competencia de la empresa. Para especular, a través de un instrumento derivado se puede tomar una exposición equivalente a estar largo o corto en un activo financiero. Para capturar la ganancia en una operación de arbitraje y para cambiar la naturaleza de un activo y un pasivo. Por ejemplo, se puede transformar un activo a tasa fija en una tasa variable sin incurrir en los costos de vender el activo a tasa fija y comprar uno similar con tasa variable. Dentro de los instrumentos de cobertura de riesgos están los swaps, los forwards, los futuros y las opciones. Los swaps son contratos en virtud de los cuales las partes se acuerdan intercambian flujos financieros por un periodo futuro preestablecido. Estos intercambios de flujos involucran instrumentos de deuda, los intereses swaps o diferentes monedas, currency swaps. Estos instrumentos tienen su origen en los préstamos paralelos o con respaldo, en los cuales dos compañías intercambian préstamos con distintas monedas. Las corporaciones utilizan los swaps para posicionar su riesgo a largo plazo de tipos de cambio o de tasas de interés, en especial cuando enfrentan riesgos con pasivos ya existentes. Estos contribuyen a la integración de los mercados financieros al crear contratos que actualmente no existen en el mercado. Asimismo, desde una perspectiva financiera, los swaps son una fuente atractiva de beneficios para los bancos comerciales y de inversión, por cuanto no aparecen en el balance. De esta forma, los bancos comerciales tienden a considerar a los swaps como una extensión de sus actividades crediticias tradicionales como intermediarios, recurriendo a su experiencia para evaluar el riesgo crediticio y su capacidad para manejar el mercado a largo plazo. Los forwards consisten en un contrato cuya función es entregar una determinada cantidad y calidad de sus productos, instrumentos financieros o monedas extranjeras en un futuro, en condiciones de precio y otros aspectos establecidos en el momento de su celebración. Mediante los forwards sobre divisas se permite que los diversos planes de producción o inversión, sobre todo en lo que se ha exportado o importado, se refiere no queden condiciones a variables exógenas a la actividad de la empresa, no encontrándose por lo tanto expuestos a factores que estén fuera de su control. Finalmente, cabe señalar que a diferencia de los futuros, los forwards no se encuentran sujetos a normas de homogeneización en lo que a plazos y montos se refiere y por ello son intransferibles. Los forwards, en otras palabras, son contratos hechos a la medida de las partes contratantes. Los futuros son contratos estandarizados en los que se acuerda la entrega en una fecha predeterminada de una cierta cantidad de productos, instrumentos financieros y o monedas extranjeras a un precio fijado al momento de su celebración. De esta forma, se logra fijar un precio actual en función al cual se puede efectuar una previsión certera de sus beneficios, con independencia de precios que en un futuro tenga un producto en el mercado.
Así, los hedgers, o sea, las personas que desean protegerse de los riesgos asociados a eventuales variaciones de los precios. ¿Cómo lo logran? Asumiendo una posición igual o opuesta en el mercado a la vista. Así, por ejemplo, si el precio del producto de un agricultor sube en el mercado a la vista y ha tomado una posición vendedora en el mercado futuro, la pérdida que obtendrá en este mercado se verá compensada con la ganancia obtenida en el mercado físico, liquidando su posición antes del vencimiento. Las opciones. Una opción es un contrato que otorga a su titular contra el pago de cierto valor denominado prima, el derecho de vender o comprar un determinado activo a un precio predeterminado, durante un periodo de tiempo o una fecha prefijada. Este contrato, el comprador tendrá el derecho, mas no la obligación de comprar o vender el activo subyacente al precio fijado. En cambio, el vendedor asumirá únicamente la obligación de vender o comprar si el titular de la opción así lo decidiese. La decisión del titular de la opción de ejercitarla dependerá del comportamiento de los precios del activo subyacente en el mercado, de modo tal que el comprador ejercitará la opción siempre que éste permita obtener algún beneficio, el mismo que se producirá en la medida de que el valor del mercado del activo subyacente sobrepase el precio predeterminado más la prima pagada por la opción. Es importante señalar que existen básicamente dos clases de opciones a saber, las opciones call y las opciones put. Las opciones call, en virtud de las cuales el titular tiene el derecho de adquirir el activo subyacente, y las opciones put, en base a las cuales el titular tiene la facultad de vender el activo subyacente. Estas opciones son similares a los futuros financieros, en los que un pequeño porcentaje del valor del activo subyacente necesita ser pagado inicialmente, ya que si este tipo de derivado es bien manejado, puede conducir a obtener grandes ganancias con pequeños flujos de dinero. Finalmente, cabe mencionar que es perfectamente viable que existan opciones sobre futuros, en cuyo caso el activo subyacente lo constituye un contrato de futuro sobre el que se emite la opción, el cual a su vez tiene por objeto otro activo subyacente. Le presentamos un diagrama de pagos de comprador de futuros forwards y comprador de opción call. La diferencia es que el comprador de la opción call tiene que tener una prima y el comprador de futuros solamente un precio fijo. El caso de la vida real. Supongamos que un inversor compra una acción de Telefónica por 10 euros y vende por 1,5 un call de Telefónica con strike 11 euros. Va a surgir uno de estos tres escenarios. Primero, el precio de la acción de Telefónica se mantiene estable. En este caso, la opción call expirará sin valor y el inversor se habrá quedado con la prima, obteniendo el beneficio a pesar de que sus acciones se hayan mantenido en el mismo precio. La segunda sería la acción de Telefónica sube por encima de los 11 euros. Todas las ganancias que tengamos con la acción serán compensadas con las pérdidas que tendremos con la call. El beneficio del inversor solo será la prima a pesar de que sus acciones suban. Y la tercera puede ser que la acción de Telefónica cae. La opción call vence sin ningún valor. Por ello, las pérdidas de la acción serán las mismas menos la prima, por lo que la call cubierta se habrá comportado mejor que la acción sola. Su importancia. Los instrumentos de cobertura de riesgos son importantes en la economía por cuanto permite separar los riesgos de los activos subyacentes y así controlarlos de forma más precisa. Se usan para desplazar elementos de riesgos y por tanto actúan como una especie de seguro, que sirve para una adecuada administración de riesgos financieros. Los riesgos suelen cambiar de acuerdo a la situación del subyacente, por ende, los riesgos y la posición de un derivado deben controlarse constantemente, ya que las entidades a ganar o perder pueden ser muy considerables. Tenemos como conclusiones la importancia de los instrumentos de cobertura a nivel mundial es innegable y estos cada vez cobrarán más importancia a nivel local. Los instrumentos de cobertura de riesgos pueden ser vistos como seguros que la empresa toma para cubrirse contra los riesgos de mercado, debido al que al momento de cerrar los contratos no hay intercambios tangibles. Los riesgos pueden ser difíciles de identificar. Hacia adelante el potencial del mercado es ilimitado, pues siguen apareciendo nuevos instrumentos de cobertura de riesgos, credit, default, swaps, opciones sobre el clima. Y por último tenemos las referencias bibliográficas, que espero que les haya servido de mucha ayuda. Gracias.